Hola compañeros, nuevamente Carolina y yo felices de tenerlo en nuestro canal, como esa audiencia que nos premia con su presencia. Hoy vamos a hablar de las huellas. Nuestra estadía, aunque sea muy corta en el planeta Tierra, genera huellas. Algunas son positivas, pero hay otras negativas que tenemos que remediar. Quédate para que conversemos más de este importante tema. Bienvenidos a Just Being Green. ¿Y te has puesto a pensar cuáles son esas huellas que dejas hoy, pero que a pesar de que te vayas de este plano, permanecen? Una huella es toda marca que dejamos tras nuestro paso, sea al caminar, con nuestro accionar o ejemplo. Hasta al decirle una palabra a alguien, podemos dejar una huella en su vida. Pero te has puesto a pensar qué huella está dejando hoy en el medio ambiente. Si no te has hecho esa pregunta, te invitamos a que te la hagas. Y para ello hablaremos de 3 huellas de la que la humanidad está dejando hoy en el planeta y que nos ayudan a medir la sostenibilidad. Carolina, ¿cuáles son esas huellas? Las 3 huellas que medimos y que dejamos los humanos los entes productivos de este planeta son la huella verde o huella ecológica, o algunas veces llamada también huella medioambiental, también la huella hídrica, que como su nombre lo dice, se refiere al agua que consumimos, y la huella de carbono. La huella de carbono se refiere a las emisiones que generamos, pero ya le vamos a detallar un poquito más de cada una de ellas. Estas huellas salen como producto de una serie de investigaciones. Es necesario tener datos para tomar decisiones acertadas. Como siempre lo decimos, si tú no mides algo, no sabes en qué punto estás y luego dentro de un tiempo si se disminuyó o se incrementó. Entonces hay que medirlo para poder establecer un patrón de conducta, que en este caso un patrón de conducta correctivo, para cambiar lo que a lo largo de muchos años hemos dejado, esa huella que hemos dejado, que no es una huella inspiradora, al contrario, es una huella mala, una mala marca que estamos dejando en el planeta. Y entonces vamos a empezar a aplicar algunos cambios y vamos a medir en el futuro. Eso es producto de mediciones, de investigaciones que se han realizado. Y esas mediciones nos han permitido hasta establecer parámetros. En el cambio, me adelanto un poco a la temática, en el cambio de la temperatura en el planeta, en el efecto invernadero, ya se ha estimado de que no podemos cambiar, incrementar la temperatura global del planeta en más de 2 grados, pero se espera que posiblemente lleguemos a 1,5 como máximo incremento. Eso es producto de mediciones, de análisis, de proyecciones que se han realizado, de estadísticamente analizar la información, los registros que se tienen. Y esa es la base, tener información confiable que permita medir lo que hoy tenemos y luego establecer cambios para modificar esas huellas y no llegar a unos valores irreversibles donde ya no hay nada que hacer. Quizás es apocalíptico, quizás es hablarlo de una manera nefasta, pero es que es realidad. Lo que algunas veces vemos que en películas o vemos en cuentos no está alejado de la realidad. Son cosas que pueden ocurrir si no nos orientamos a corregir las huellas negativas que estamos dejando. Así es, y no es tan lejano como a veces lo vemos en las películas, está más cerca de lo que lo podemos creer, y es de ahí la importancia de que comencemos por conocer cómo medimos esa sostenibilidad de la que le hemos hablado anteriormente,
y que le invitamos a que hagan parte de su accionar diario. Entonces, comencemos por conocer qué es la huella verde o huella ecológica, que es o también llamada medioambiental, que es el indicador que surge como un medidor de sostenibilidad y que trata de cuantificar el grado de impacto de la sociedad sobre el medio ambiente. Este concepto fue propuesto en 1996 por William Rees y Maltese Walker-Nagel, que busca básicamente cuantificar cuánto en hectáreas es una sociedad o un espacio o un país biológicamente posible mantenerse sin agotar la biocapacidad del medio y sin generar déficit dentro del mismo, ¿no? Debido al desequilibrio consumo de recursos y generación de desechos. Quiere decir que entonces se compara con una superficie de tierra que me va a proveer lo que yo necesito directa e indirectamente para subsistir, pero también la capacidad de manejar los residuos que yo genero. Es una superficie, pero una superficie física tal como la conocemos, como hectáreas, metros cuadrados, o es una figura referencial. Es una figura referencial basada en hectáreas, pero busca cuantificar, como tú lo dices, es cuánto en teoría de espacio por ciudad, por persona tiene el planeta para soportar el consumo de recursos y la generación de desechos, y que el mismo sistema o la misma ecosistema, sea terrestre, marítimo o aéreo, pueda restituir ese consumo de recursos y esa adición de desechos al sistema. De hecho, según el informe del Global Footprint Network, se establece que la demanda actual a escala global de nuestras actividades es alrededor de 2.7 hectáreas por persona, mientras que el planeta solo nos puede suministrar alrededor de entre 1.8 y 2 hectáreas. Es decir, que ya tenemos un déficit en la actualidad de casi 1 hectárea por persona, y recordemos que somos alrededor de 7.000 millones de personas en el mundo. Entonces, además de ello, esa variación o ese impacto, varía dependiendo del país en donde se desarrolle. Entonces, por ejemplo, países como Estados Unidos tienen una huella ecológica de 8.2 hectáreas por persona. España alrededor de 3.7. Angola, que es un país mucho más pequeño, tiene 0.9, lo que significa que los habitantes de los países desarrollados desarrollados o en vías de desarrollo, estamos viviendo por encima de nuestras capacidades ecológicas y disminuyendo cada año esa capacidad. Entonces, es ahí la importancia de cuantificarlo para, como dijiste tú, empezar por una línea base y ponernos metas de reducción. Sí, pero pareciera que cuando yo voy en un viaje, me traslado de una ciudad a otra y atravieso una cantidad de espacios verdes y veo a la distancia montañas y planicies, y no, es que hay mucha tierra y somos muy poquitos. Entonces, no entiendo cómo me dicen que yo necesito 2,7 hectáreas y yo veo mucho espacio por ahí. Yo veo una cantidad de recursos y yo no vivo ahí no vive nadie. En los parques nacionales no vive nadie. Entonces nos confunde. Posiblemente a todos nos confunde cuando manejamos esa cifra, pero es una realidad y es parte del trabajo que hay que difundir, que las sociedades, mientras más industrializadas sean, más modernas sean y más consumismo tengan, su impacto, su huella verde es mayor. Es decir que mientras quizás vamos a tender a ser entonces tecnológicamente más primitivos, no consumamos tantas cosas, vivamos pues como en las cavernas para no impactar el ambiente. ¿Será que eso es lo que debemos hacer, Carolina? No, realmente esa no es la solución, porque digamos que tal vez llegamos a esta realidad
porque hicimos un agotamiento de esos recursos porque tampoco teníamos conciencia de que se iba a acabar. Lo que tenemos que hacer es que ser más responsables y sostenibles con nuestro consumo actual, es decir, migrar a tecnologías que nos permitan desarrollar nuestra vida de la mejor calidad de vida posible, con las mayores comodidades tecnológicas, pero sin sacrificar, los recursos que tenemos. Por ejemplo, el tema del plástico. Hay muchas actividades humanas que ya se han desarrollado con el plástico y que el plástico representa una oportunidad de garantizar otras cosas. Por ejemplo, en el rama médica. En la rama médica, la mayoría de los dispositivos desechables que se usan en toma de sangre, en equipos médicos, en medidores, en tratamientos médicos, requieren ser desechables y generalmente son de diferentes tipos de plástico. ¿Por qué? Porque así yo garantizo la salud, porque recordemos que toda la exposición biológica o el riesgo biológico, la manera de garantizarlos es, además de la inocuidad, pues por supuesto, el descarte de esos desechos. Pero en ese espacio, digamos, no podríamos dejar de manejar el plástico, pero hay otros espacios en los que sí podemos dejar de consumir el plástico en el volumen que lo consumimos ahora, o establecer un sistema de retorno en el sistema de producción a través de lo que conocemos como la economía circular y que más adelante le traeremos más información al respecto, pero es garantizar que lo que yo uso, primero tenga todos los reusos posibles y que también sea alimento para otras industrias como su materia prima. Entonces eso que ya pierde valor se transforma de valor económico para otra empresa y contribuye al medio ambiente. Por ejemplo, existe durante la producción de cerámica, cuando se realizan tanto en la parte cruda o en la cocción, siempre hay partes que están deterioradas, ¿verdad? Por control de calidad no van al cliente. Cuando me refiero a cerámica, me refiero a azulejo o cerámica propia del baño, o depende de dónde estén, es básicamente las cerámicas que usamos para los baños y las cocinas y los pisos. Entonces, toda esa desechos son toneladas y toneladas que generan las industrias y que generalmente que se hacen, se almacenan y se disponen en respeto con el suelo, se les da un uso decorativo, se reusa si es posible, pero existen empresas que han diseñado tecnologías que ayudan a resolver ese problema. Por ejemplo, Corona, una empresa de producción de cerámicas en Colombia, ellos ¿qué han hecho? Ellos todo ese material que está allí lo han desarrollado en conjunto con una cementera para transformar ese material en materia prima de esa cementera que les abarata los costos y mejoraron el proceso productivo de la cementera, reduciendo la adición de ese conglomerado a sus mezclas de cemento y fue un doble beneficio. Ellos vendieron un material que está de desecho, que está allí, o desocuparon esos espacios y los recuperaron donde los almacenaban, y para la industria del cemento abarataron costos porque ya dejan de adicionar otros requerimientos que tenía el cemento y que la sustitución de ese componente también le bajó las emisiones que generaba la cementera para producirlo. Entonces, digamos, cuando tenemos esa visión de buscarle soluciones tecnológicas, entonces ya se dejó de ser el corte que yo no puedo evitar en mi proceso de producción de cerámica, ahora es alimento para una empresa de cemento que la seguimos necesitando y entonces esa empresa de cemento también se volvió más sostenible y nosotros nos volvemos como compañía de cerámica más sostenible, entonces ya dejamos de generar un desecho. Ese es el concepto que busca el proceso de sostenibilidad y así deben ser desarrollados los procesos tecnológicos. Pero ¿cómo sabemos que tenemos un problema? Comenzamos midiendo las huellas que dejamos cuando los desarrollamos. Entonces comenzamos, puede ser, con la huella ecológica, es una de las formas de medir. Pero tenemos otras más que vamos a conversar. Carolina, entonces aquí evidentemente se abre una oportunidad de negocio, porque el aprovechar los recursos que son marginales o desechos de un área de la producción a través de ciertas transformaciones y de ciertas
investigación, tecnología, yo podía convertirla en un insumo, en una materia prima para, para otra área. Y estaba hablando de la cerámica, pero sabemos de otras experiencias en donde el caucho de las gomas de los autos y de los en general se incorporan, cortándola y se incorporan en el asfalto y ahí quedan ya neutralizados, porque muchas veces esos residuos van a los botaderos a cielo abierto, se queman y generan una cantidad de humos grises con una cantidad de sólidos en suspensión que dañan a todos los seres vivos, plantas, animales y a las personas. Entonces se abren oportunidades de negocios tangibles y que en algunos países vienen funcionando desde hace muchos años. Brasil, el manejo de los aprovechamientos de la cantidad de residuos de reciclaje es impresionante y se incorporan recuperadores y ahora hay hasta en algunos países algunas aplicaciones, veía recientemente en Singapur, donde los recicladores tienen una aplicación y no andan escarbando en los basureros o en los tachos o en los contenedores de basura, sino que a través de la aplicación el usuario informa de que tiene residuos y el reciclador de la zona recibe la notificación y va específicamente a esa dirección y los retira. O sea, todo también es creatividad, innovación, pero como dices tú, compromiso y decisión de hacer esas cosas. Así es que todo comienza con conocer y entender que es una mejora del sistema económico en general. O sea, va más allá de solamente filantropía y hacer las cosas para que nos veamos bonitos en materia de gestión ambiental. Bueno, y hablando de otra huella, tenemos otra huella que también dejamos y que es una de las más conocidas porque, digamos, es un indicador muy utilizado para medir el impacto en el cambio climático. Cuéntanos, Iván, ¿cuál será esa huella? Sí, definitivamente la huella de carbono. La huella de carbono la dejamos todos los seres humanos de manera directa e indirecta y la huella de carbono representa uno de los parámetros más negativos ya que está originando el cambio climático. Y el cambio climático es producto de un efecto que se genera, que es el efecto invernadero. Para entrar en el contexto, el uso de los combustibles fósiles que todos conocemos, llámese eh, gasolina, queroseno, fuel oil, petróleo, pues todos los derivados del petróleo, el gas natural, el uso de ellos, la quema para generar energía principalmente, genera un residuo que va a la atmósfera y se ubica en las partes superiores de la atmósfera y evita que los rayos del sol, eh, cuando ingresan a la superficie de la Tierra, salga el calor que irradia, el calentamiento de todas las estructuras que existen en las ciudades, absorben parte de ese calor y esa cantidad de residuos evitan que esa temperatura en la noche, cuando ya no está el sol, salga a la atmósfera, es decir, que se va acumulando la temperatura y eso es el efecto invernadero. En el día recibimos los rayos del sol y en la noche se refresca la tierra, pero si hay ese escudo de carbono y de otros gases de efecto invernadero, pues evita que el planeta se vuelva a refrescar. Eso viene ocurriendo desde que comenzó la industrialización en el viejo continente, en Europa, donde se usaba principalmente como combustible fósil el carbón. Y hemos migrado a otras fuentes, como lo son los derivados del petróleo, y seguimos generando directamente en el consumo de energía, en el transporte, emanaciones atmosféricas. Indirectamente podría yo decir, yo no tengo un auto, pero sí consumo bienes o servicios que indirectamente, esa es la relación, indirectamente yo lo hago. Por ejemplo, al encender la luz en mi casa, si la fuente de energía no es hidroeléctrica, sino es
productos de consumo de combustibles fósiles, estoy consumiendo eso, estoy generando, perdón, residuos. Cuando me traslado en un transporte público, también ocurre. Cuando consumo materiales como plástico y otros, es decir, directa o indirectamente, siempre estoy generando gases de efecto invernadero, principalmente tipificados como huella de carbono. Así es. Y esta huella de carbono se representa el volumen, o representa el volumen de todos esos gases que explicabas, que se producen en las actividades económicas, pero expresados en el CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir que es el CO2 equivalente? Todos esos gases que llegan a la atmósfera, sea CO2, sea metano, dióxido de carbono, nitritos, nitratos, óxidos, el grupo de los FC, todo ese material que llega a la atmósfera se traslada a través de unas fórmulas químicas a una única base de CO2 expresada en CO2 o dióxido de carbono para hacer más fácil cuantificar y medir, ¿no? Y entonces, digamos, este fue el principio y como bien lo dice Iván, se miden tanto los directos como los indirectos para ver en dónde está nuestro mayor impacto como economía, como sociedad, como comunidad, como individuo, ¿cierto? Y entonces a partir de todo este análisis y cuantificación es que se desarrolló la huella de carbono y se desarrolló calculadoras especiales que se utilizan para ello, para medir cuánto yo tengo, cuánto genero y cuánto yo puedo ponerme como meta para reducir y minimizar el impacto global. ¿Por qué? El impacto del efecto invernadero a nivel global, porque el objetivo es que el objetivo inicial o la idea inicial era que para el 2030 llegáramos a ser carbono neutral. Carbono neutral es decir, que yo todo dentro de mi proceso, las emisiones que genero, reduzco al máximo lo que tengo y puedo compensar lo que ya no puedo reducir porque es inherente a mi proceso y no hay hasta ahora tecnología que me nos permita hacerlo, ¿no? Entonces, más sin embargo, las nuevas tendencias y las nuevas mediciones dicen que dependiendo de la región, se espera que probablemente los logremos alcanzar para el 2050 o para el 2090. Entonces, es si seguimos y no tomamos acciones más radicales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el efecto en el cambio climático es un daño que tenemos que cuantificar y la huella de carbono es la mejor manera de hacerlo para poder comenzar a cambiarlo. Se han hecho estudios que han identificado, Carolina, cuáles son las principales fuentes. Y ya lo mencionamos, que son transporte y consumo energético. Y en las ciudades, entendiendo la ciudad, el concepto de ciudades pues no es igual en todas partes, pero digamos donde se hacen los mayores conglomeración de personas y de actividades económicas productivas, principalmente industria, y está conectado obviamente a mucho transporte, a muchas construcciones y edificaciones. Las ciudades generan, perdón, el 70% de los gases de efecto invernadero. Y uno de los que mayor consume es las habitaciones, las edificaciones. En un edificio, el edificio genera o consume el 70% de la energía. Es decir, que las acciones que se hagan deben ser orientadas a transporte y a edificaciones. Las casas, debido a su construcción, a su arquitectura, consumen menos, pero las edificaciones no. Los centros comerciales se suman, las grandes museos, gimnasios, estadios, son los que consumen ellos globalmente el 70% de la energía que genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces ahí deben estar focalizados las mayores acciones para corregir y lograr la meta. Hay una medición que se llama la cantidad el presupuesto de carbono. El presupuesto de carbono es la cantidad de carbono que podría la atmósfera tolerar
y a las tasas de mediciones que se realizaron, teníamos una cantidad de años soportando esa cantidad de gases. Pero como en los últimos años se ha incrementado, ese presupuesto se redujo. Y como tú lo dijiste, ahora es menos el tiempo que tenemos. Entonces las acciones que hay que tomar son ya, y tenemos que saber que nosotros en nuestra gestión individual tenemos que hacer algo también, comprometernos. No solamente es parte de las industrias y nosotros también podemos hacer nuestros aportes. Así es que todo comenzó, y esa es una de las bondades de la conceptualización de la sostenibilidad, es entender que no es un problema de los gobiernos como se contemplaba al principio en las primeras revisiones en materia medioambiental, es un tema de los gobiernos, las políticas gubernamentales, pero es un problema en que la industria privada tiene un rol fundamental porque es el que mueve la economía, y el individuo en su conciencia de consumo tiene un factor determinante, porque mientras nosotros seamos consumidores más responsables, más conscientes, obligamos a esas empresas que nos producen a ser más responsables y conscientes, y tendremos ciudades más responsables y conscientes, y tendremos sociedades más responsables y conscientes. Entonces, digamos que todo, aquí ya no hay nadie que se escape de la responsabilidad, y no hay nada más lindo de tener responsabilidad sobre algo, es que podemos cambiar los resultados cuando tomamos esa responsabilidad en nuestras manos. Y bueno, para ya como parte final de nuestra podcast el día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es la huella hídrica, que es la otra huella que también usamos para medir, y como comentábamos al principio, al decir hídrica se refiere a agua. Entonces es la huella o el indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y los servicios que habitualmente consumimos. Es una variable que nos dice cuánta agua nos cuesta fabricar algo, desarrollar algo, consumir algo. Cuéntanos un poquito más sobre esta huella que es bien particular, Iván. Sí, la huella hídrica, como bien lo menciona, pues es la cantidad de agua que tanto directa como indirectamente todos los habitantes de la Tierra generamos, ¿no? Hay algunos números que establecen que la dotación para una persona en cantidad de agua es de 200 litros de agua para cubrir sus necesidades básicas en 24 horas. Cuando se calcula entonces una edificación o el desarrollo de un centro poblado o un urbanismo, yo multiplico la cantidad de personas promedio que van a estar ahí por los 200 litros y obtengo un número. Pero eso es un consumo directo, pero indirectamente hay otros consumos. El consumo de todo, del agua que consumen todos los productos que tú llevas a tu mesa. Y esta huella hídrica se compone de tres mediciones, que es la huella hídrica verde, que contiene la fracción de huella que procede directamente del agua de lluvia o de la nieve que se almacena en el suelo y que luego está disponible en capas superficiales. La huella azul, que es la que se obtiene o se capta de fuentes naturales a través de uso de tecnologías o mecanismos humanos. Y por último, la huella gris, que se refiere al volumen de todo el agua que ha sido usada y ha sido transformada o tiene un componente contaminante, y que posteriormente es necesario cumplir con tratamientos para tratarla y poder disponerla a los receptores finales, ¿no? Entonces es una suma directa entre los tres componentes. Por eso una de las principales cosas que tenemos que hacer como individuos y como empresas y como sociedades es medir cuánta agua consumimos. En definitiva, entonces, saber la huella hídrica nos sirve para, en primer lugar, tomar conciencia de que no podemos seguir con los mismos patrones de consumo, tenemos que cambiar ciertos hábitos, pero también nos ayuda a entender que podemos hacer algo para disminuir esa huella hídrica, que es mucho más allá de cerrar la llave de nuestra casa. Nos sirve como un punto de partida para medir objetivos y metas globales, no solamente a nivel individual, sino a nivel global. Y el establecimiento de esos objetivos
medidos en el tiempo nos permitirán hacer un uso más eficiente del agua y recordar que el agua, a pesar de que ocupa el 70% de la tierra, solamente un 2% o un 1% es agua dulce. Y mucho de ese porcentaje está distante en lugares donde el ser humano no puede tomarla, puede usarla, y otra está como grandes áreas de hielo, agua congelada. Entonces, no es un recurso infinito, es finito y tenemos que usarlo con responsabilidad. Así es. Y entonces, conociendo todo esto que hemos hablado el día de hoy, que lo más importante es que nos preguntemos, ¿y entonces qué puedo hacer yo hoy? Yo pienso que lo primero es concientizarnos a nosotros mismos, como a través de espacios como el nuestro, en el que dejamos información para la toma de conciencia, compartirlo cuando encontremos cosas que nos llamen la atención, cuando sentamos que son de utilidad para otros. También podemos hablar de lo que es la reducción de la cantidad de residuos que generamos, reutilizar los envases hasta la medida de lo posible, reciclarlos si ya no es posible usarlos, también separarlos de manera adecuada para que las empresas puedan aprovecharlos conscientemente, también mejorar nuestra movilidad. A ver, Iván, ¿qué otras cosas se te ocurren que podemos hacer y que podemos compartir con nuestros oyentes? Hay muchas cosas que están directamente muy cerquita a nuestra mano, Carolina. Es muy común cuando nos vayamos dejar el agua abierta, la llave abierta por grandes periodos de tiempo. Mientras nos rasuramos, dejamos también abierto, regamos los jardines a cualquier hora y dejamos que se inunde el jardín. Lavamos el auto 28 veces al mes. En fin, hay cosas que tú puedes identificar en tu casa que puedes disminuir los consumos. Hay una muy mala práctica, es muy común verla cuando la gente, en vez de barrer con un cepillo, lleva un chorro de agua empujando residuos en tu casa, en tu jardín, en tu patio, en tu estacionamiento, en la calle. Es muy frecuente ver ese tipo de cosas. Esos hábitos hay que cambiarlo y aprovechar el agua al máximo. En las industrias, pues obviamente también el procesamiento de las aguas para darle un segundo uso. Tú y yo trabajamos en algunas industrias donde tenemos plantas de tratamiento de efluentes líquidos y adecuadamente tratados esos efluentes podemos darle unos usos, posiblemente no, indiscutiblemente para consumo humano no, pero sí se pueden usar para riego de cultivo, que en algunos casos pues es retornar al suelo esas cosas que le hemos extraído y evitar el consumo de aguas limpias y de aguas blancas para fines que no son pues los más adecuados. Así es. Y bueno, una vez más los invitamos a que nos sigan acompañando. Esta es una de muchas materiales de información que les vamos a traer. Esperamos que les haya gustado, que les haya hecho tomarse un tiempo para pensar en cómo yo puedo mejorar desde mi lugar sea mi trabajo, sea mi casa, cómo puedo comenzar a marcar una diferencia. Recordemos que pequeños pasos siempre son el camino para un cambio y una ruta de vida mejor. En tal sentido, igualmente, si les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden valorar el podcast, este episodio, el podcast en general, en cualquiera de los canales de streaming donde nos escuchen. Si nos están viendo por YouTube, por favor, denos un like, activen la campanita de las notificaciones para que estén al tanto de todo lo que tenemos y les traemos para ustedes. Y asimismo, los invitamos a que sigan acompañándonos, que viene mucho más. A ver, Iván, cuéntanos, ¿qué más viene por ahí? Tenemos una sorpresa, muy pronto la estaremos anunciando y compartiendo con ustedes. Seguiremos trabajando este tema de la sustentabilidad, porque consideramos que ustedes están solicitando esa información y sus aportes son importantes. Seguiremos compartiendo en esta plataforma y en diferentes plataformas, y les tenemos otra sorpresa.
muy pronto las estaremos anunciando. Estar pendiente de nuestras publicaciones, como te digo, Carolina, activen la campanita y es muy importante, suscríbanse a nuestros diferentes canales. Los esperamos. Hasta pronto. Chao.